admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a todos los que están conectados por la plataforma de Zoom y todos aquellos que están por Facebook, por YouTube, por las diferentes aplicaciones de nuestras redes sociales que nos escuchan con esta labor tan importante que es clamar por nuestra amada Colombia. Me presento, soy el pastor de tiempo completo y coordinador del Distrito 1, por la gracia del Señor Jesucristo. Todo es por la gracia del Señor. Bueno, Dios ha tenido a bien ponernos en este lugar como coordinador de evangelismo e instituciones públicas, cosa que Dios rompió el hielo. Dios me saca, me dice que testifique. A la edad de 31 años, Dios revela su nombre a mi vida. Y Dios me revela su nombre porque fui nacido en familia trinitaria y bueno, me enseñaron tantas cosas que a la final eso es bendición también. Porque dicen por ahí que el mueco algo ruñe. Bueno, eso no es así porque esto es una revelación de parte de Dios. Pero sí, uno adquiere mucho conocimiento de las cosas del Señor. Lo que le falta es la iluminación, porque la Biblia habla la revelación. Que este santo evangelio me ilumine quién es el verdadero. Y el verdadero es Jesucristo. Estamos en el verdadero, por eso permanecemos. Si permanecéis en mí y en mi palabra, esa es la clave, permanecer en Jesucristo. Y el Señor me revela su nombre y después de 2 años, como en el 2015, el Señor me revela su nombre, pero no busco al Señor. No lo busco. Después que el Señor me reveló su nombre, si era tremendo, llegué a ser peor. Qué cosa tan extraña, ¿no? Pero la revelación ya estaba, que es lo más importante. Y recuerdo que con mis compañeros peleaba, discutía la doctrina. Y me decían, ¿y tú qué te las das ahora? Si tú eres esto, tú eres vicioso, tú eres tomatrago, tú eres mentiroso, tú... Y ahora vienes a hablar, yo les decía siempre, vea, nada tiene que ver que yo sea vicioso, que yo sea mentiroso, que yo sea esto, que yo sea lo otro, a que la Biblia diga que Jesucristo es Dios y no hay nada que hacer. Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna. En el 2017 conozco al Señor y el Señor a los 2 meses me llenó con su Espíritu Santo y comencé a predicar en el ejército. Acá en nuestro distrito no se oía hablar de evangelismo e instituciones públicas. Yo miraba a un hermano que siempre le admiro esas ganas de servirle al Señor, hermano Elson Chaverra. Y yo miraba esos videos de ese hombre. Y decía, Señor, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero predicarlo a usted. Y así sin haberme bautizado, porque no me había bautizado, fui y le pedí permiso al pastor. Y mi pastor me dijo, pero es que usted no se haya bautizado todavía. Y no, mi pastor, pero ¿cómo hago yo? Yo quiero hablar del Señor. Me dijo, bueno, hágale. Y comencé a hablar del Señor Jesucristo. Comencé a hablar del Señor Jesucristo y Dios comenzó a usarme. Porque a veces uno mide la obra de Dios, pero Dios no lo limita a nada. Yo pude ver sin haberme bautizado. Ahora no, el que me escucha, entonces no necesito bautizarme. No, Señor. Son cosas que Dios hace, pero la Biblia nos manda a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. A los 6 meses, el 31 de diciembre del 2017, fui bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Y yo pude ver cómo Dios restauró un riñón dañado y lo puso nuevo. Pude ver cómo Dios revelaba su nombre a muchas personas. Pude ver cómo Dios echaba fuera demonios sin haberme bautizado. Pero eso lo hace el Señor. Son propósitos que Dios tiene con la vida de las personas.
Y a mediados del 2023 me hablan del Santo Ministerio. Y pues el plan era sacarme a una obra. Pero el hermano Diego Muñoz me vio en este trabajo y habló con mi pastor. Lo lindo de esto es que el Señor me saca al Santo Ministerio siendo soldado y estando activo. Cuando llego me posesionan el 28 de diciembre del 2023 y comienzo labores el 2024. De la Nacional me llaman y me preguntan que cómo hice para salir al Santo Ministerio, estando activo y siendo soldado. Yo no le supe explicar porque yo qué iba a saber. Total es que me piden resolución de retiro que me llegó hace 15 días. Ya tengo casi año y medio de estar en el Santo Ministerio y apenas me llega la resolución de retiro. ¿Y cómo hizo para estar usted ahí? No sé, el Señor fue que hizo las cosas porque qué voy a saber yo. Teniendo 15 días de estar en el Santo Ministerio, me llama un pastor y me dice, venga porque me recibe. Usted es el coordinador distrital. Y yo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo se come eso? ¿Qué voy a hacer? Rompió el hielo el Señor Jesucristo y hoy todos los pastores de evangelismo e instituciones públicas son coordinadores por la gracia del Señor Jesucristo. Yo llamo a mi pastor Diego Muñoz y le digo, me pusieron de coordinador. ¿Cómo así, Virgilio? No se puede. Un pastor con 15 días, de obrero de 15 días, va a tener un cargo distrital. Pero todo lo hace el Señor para su gloria, para su honra. Y hoy estamos trabajando de una manera muy especial. Podemos decir que todas las estaciones de acá de Bucaramanga estamos llevando el mensaje. Los CAI, estamos en la gobernación, estamos en la asamblea departamental, ya fuimos, estamos esperando que nos abran la puerta. Por la gracia del Señor estamos esperando respuesta de la Fiscalía, de la Armada, en Aguachica los 3 batallones. Por la gracia del Señor, Dios me ha permitido meterme en lugares donde es peligroso, pero Dios me ha llevado, que día hice un recorrido en el sur de Bolívar y Dios me permitió abrir 2 lugares de predicación y por la gracia del Señor tenemos un muchacho listo para bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dispuesto siempre para servirle al Señor con toda disposición. Entremos en la meditación de la palabra, que es lo más importante. Hablar de uno no tiene sentido, pero hablar de Jesucristo sí tiene sentido. Vamos a hablar acerca de la oración y yo quiero tomar como texto bíblico San Mateo, capítulo 6, el verso 5 en adelante, y dice, cuando ores no seas hipócrita, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos damos de cuenta que el Señor enfatiza en algo. Y comenzando el Señor
a hablarle a sus discípulos porque ellos le preguntaron al Señor cómo debía de orar. No tenían necesidad. Tenían a Dios. El Señor estaba con ellos. Pero como Dios vino a cumplir toda escritura, todo lo que se había dicho de él. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que todas las oraciones de los hombres llegan a Dios. Pues Dios como hombre cumplía esa escritura. Él cumplía todo lo que estaba escrito de él en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Y como hombre oraba, pero como Dios responde la oración. Pero le estaba dando un modelo a sus discípulos cómo orar. Pero lo que nos damos cuenta es cuando ore no seas como los hipócritas, porque el Señor quería enseñar cómo orar a los discípulos, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, y de cierto digo que ya tienen su recompensa. El Señor, cuando le hacen la pregunta, no empieza a enseñarle cómo deben orar. Primero les advierte cómo es que deben orar y de qué tienen que cuidarse. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En el tiempo que Jesús hizo manifestación en la tierra, los hombres buscaban a Dios en los montes, en el santuario y en determinados lugares. Por eso quedó ese dicho allá en los Salmos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que Jesús tuvo un encuentro con una mujer llamada la Samaritana. Bendito sea el nombre de Jesús. En el pozo de Jacob. No era cualquier lugar. Si usted investiga, ahí fue enterrado José también. Y muchos hombres que hicieron historia. Y ahí Jesús tuvo un encuentro con una mujer donde Jesús le dijo: ha llegado la hora y ha llegado el tiempo donde ni en este monte, ni en el santuario de Jerusalén, ni en un lugar determinado por la historia, adoraré al Padre. Porque el Padre es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren. No se necesita lugar para entrar en la intimidad con Dios. A veces nos volvemos muy religiosos y creemos que Dios me escucha de esta manera, de esta forma, en determinado lugar. No es así. Dios es espíritu y está en todo lugar. La oración eficaz del cristiano es aquella que en todo momento está hablando con él, teniendo en cuenta aquellos momentos especiales cuando tú entras a tu aposento, pero más allá del aposento y cerrar la puerta es la intimidad que tú debes tener con Dios. Porque el Señor aclara la situación y dice: antes de orar, lleva tu ofrenda. Antes de llevar tu ofrenda, ponte a cuenta con tu hermano, reconcíliate con él y después presenta la ofrenda. A veces llegamos a la presencia de Dios cargado de problemas, y los problemas son normales en la vida del ser humano. Son tan normales en la vida nuestra que llegue la enfermedad, que llegue la angustia, que llegue el problema, y muchas veces hasta el estrés por la deuda, por no a tomar conciencia y no preguntarle al Señor qué debemos hacer. Pero presentarnos delante de Dios peleado con mi esposa, peleado con mi hermano, peleado con mi pastor, esa oración directamente no va a ser oída por el Señor. No porque Dios no quiere oír nuestra oración, sino porque Él mismo nos enseñó y nos dijo: mas si no perdonáis a los hombres,
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este largo o corto tiempo, 7 añitos de haber conocido al Señor, porque me parece tan largo, tantas cosas hermosas que vivimos con Dios, nos damos de cuenta que hay gente que ora mucho, pero juzga mucho. ¿Y de qué me sirve orar tanto y estar juzgando a los demás? Creerme que porque oro mucho soy diferente o soy más santo, soy más puro, soy más limpio. No, Señor, viví una experiencia hace un par de 2, 3 años. Tuve una experiencia con un hermano que queda en el orden del sumario, queda guardado allá, porque lo amo en el Señor. Y me vio predicar y se me acercó de una al otro día en la mañana y me mandó un audio fuerte y me dijo, si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. Y yo, amén. Porque tú no eres un hombre de oración, me dijo. Tú no oras. Tal vez él no me veía en el templo ayunando y orando por las circunstancias de mi trabajo. Yo me la pasaba en el batallón trabajando. Para poder salir a servirle al Señor me tocaba doblarme los turnos de guardia, me tocaba meterme la mano en el bolsillo y repagar turnos de guardia. Y los soldados se aprovechaban de mi situación, de ver que cómo le quería servir al Señor. Y Sánchez, pues si te sirve, vale tanto tu turno. Pero mi hermano no entendía eso porque el no tener amor en el corazón no me lleva a investigar por qué el hermano no está orando aquí en la iglesia. Y me dijo, tú no eres un hombre de oración, tú no ayunas, esa prédica no tuvo autenticidad, me dijo él, no tuvo el apoyo del Espíritu Santo, porque para predicar se necesita ser un hombre de oración y ayuno. Y yo me puse a pensar que si hubiéramos hablar de la intimidad con Dios, yo prestaba guardia 1, 2, 3, 4, 5, amanecía todos los días prestando guardia. Y esos momentos eran momentos especiales con Dios. Tal vez no me veían allá en la iglesia, pero Él me juzgaba por eso. Hay que tener cuidado, hermano, con lo que nosotros hablamos. Y al pasar del tiempo comencé a orar por él y el Señor me permitió ver algo, que él se la pasaba en la iglesia ayunando y llorando, era por rescatar a su esposa porque la había tratado mal y ella lo iba a dejar. Hermano, tenemos que tener cuidado cuando oramos mucho, porque no podemos ser religiosos. Dios nos oye en todo tiempo, sea que vayas en la moto, sea que estés bañándote, porque Dios no tiene determinado lugar ni determinado tiempo. No es que a las 3 de la mañana Dios me escuche y a las 2 no. El Señor Jesucristo no tiene tiempo. Dios no se limita en el tiempo. Dios necesita es un corazón dispuesto para oírnos. A veces llegamos a la presencia de Dios con un mundo de cosas y es una pedidera, pedidera y pedidera y pide y pide y se nos pasan 3, 4 horas orando y pide y la Biblia dice que el Señor sabe de qué necesidad tenemos. Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros lo reconozcamos, que nosotros lo adoremos, que nosotros lo exaltemos, que nosotros le demos la gloria, que nosotros le demos la honra. De lo demás él se encarga. Él llamó a los discípulos y le dijo, mira este paisaje que está allá, no ve y las aves del cielo, mira que no trabajan, que no hilan, no hacen esto, pero yo le doy de comer a ella y no valéis más vosotros que ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración como base fundamental debe tener reconocimiento, adoración, agradecimiento, fe e intercesión. Pero entramos de una a pedir y pide y pide y pide. El Señor no es un cajero automático para estar pidiéndole a toda hora.
Él sabe en qué momento nos va a bendecir y por qué no nos bendice en el momento que nosotros queremos, porque nosotros no somos capaces de mirar más allá de lo que va a suceder. Pero la presencia de Dios, que conoce las cosas futuras, Él sabe en qué momento te va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra nos manda estar en todo tiempo en oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hay gente que en este tiempo está diciendo que no se debe orar mucho. Yo no sé qué está pensando alguien de esta manera. Si la oración es la comunicación, es ese medio como yo hablar con Dios. Cosas tan hermosas que a veces acostado hablas con Dios y sientes la presencia de Dios. Qué lindo cuando a veces vas en la moto y empiezas a adorarlo, empiezas a reconocerlo cuando vas en tu carro y empiezas a adorarlo, empiezas a reconocerlo y Él no se hace esperar. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye porque Él es nuestro Padre y la Biblia dice que padre de familia viendo a su hijo que le pide un pan le da una piedra y si le pidiera un pescado le da una serpiente. Si un padre terrenal es capaz de hacer estas cosas, cuánto más nuestro Padre celestial. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreo capítulo 12, el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces nos, nos metemos en situaciones nosotros mismos porque creemos que Dios no nos escucha. Dios sí nos escucha. Porque es que antes que usted pusiera la confianza en Dios, Dios la puso en usted. Es que usted no amó a Dios ni yo lo amé primero, Él me amó a mí primero. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Del cielo vino fue Dios y se hizo hombre y me buscó a mí y se fue a la cruz. En pocas palabras, lo que quiere decir Pablo es que Él tuvo fe en usted. Él puso fe en usted. Es que Abraham no fue llamado porque él tenía fe. Es que la fe se consigue en el autor, el consumador, el que la puede dar. Y el Señor miró a Abraham y dijo, este hombre me sirve. Este hombre cree en mí. ¿Usted cree que Dios se tira para devolverse? Dios improvisa jamás. Cuando Él pone la mirada en alguien es porque Él sabe y ya midió sus capacidades. La presencia de Dios da para conocer todas esas cosas. Bendito sea el Señor. Y fue a la cruz gozoso y no le importó el camino del sufrimiento. Tomó una línea derechita a la cruz y dijo, yo voy a sufrir por ello porque yo sé que en Colombia hay un grupo que se va a llamar evangelismo, instituciones públicas, que se va a levantar y va a predicar mi palabra, van a orar, van a interceder, van a estar en completa comunión conmigo, porque ellos me van a servir. Por eso voy a la cruz. Llevó el pecado de muchos, muchos. No son todos, muchos son unos. Y entre esos muchos está usted y yo. Y Él no va a desamparar la obra de sus manos.
Jehová cumplirá su propósito en este trabajo de la iglesia en Colombia. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Dios fue a la cruz a salvar, y los que han de ser salvos a través de la locura de la predicación van a ser salvos. No podemos sentarnos a orar y no predicar. No podemos predicar sin orar también. No haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Efesios, el libro de Efesios, bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. La historia cuenta que en las catacumbas los cristianos fueron encerrados por un tiempo y no se les fue permitido predicar el evangelio, porque hombres que encontraran predicando el evangelio eran decapitados, eran llevados a los coliseos y a los circos romanos y entregaban su vida como mártires. Pero hubo un tiempo donde estos hombres y mujeres oraron, clamaron a Dios por un avivamiento, para que el Señor hiciera un avivamiento, y es lo que está sucediendo hoy en nuestra amada Colombia. Colombia como país anfitrión del poderoso evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, el verso 2: perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Bendito el Señor, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Escuché un testimonio una vez de una hermana que llevaba 10 años orando por su vecino. Y el pastor le preguntó y le dijo: hermana, ¿usted le ha predicado la palabra? Dijo: no, yo no le he predicado, yo solamente oro por él. Dijo: ¿usted cómo pretende que esa persona va a conocer el evangelio si usted no le ha predicado? La orden es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A veces no podemos estar orando todo el tiempo y no predicar el evangelio. Hay que orar y hay que predicar el evangelio. Hay que predicar y hay que orar para que Dios nos dé palabra con denuedo, para que la obra de Dios sea ensanchada. Y gracias a Dios por esos hombres de oración, esos hombres que a veces tienen ese don, porque la oración va también como un don. Hay gente que ora, pero porque tiene don, y quisieran estar de rodillas, quisieran estar todo el tiempo en la presencia de Dios, pero el que tiene ese don no puede estar juzgando al que no ve orando.
porque en la intimidad con Dios solamente es usted y Dios. Dios oye la oración en lo secreto. El secreto es la intimidad, ese momento especial que usted tiene con Él en todo momento. En todo momento le está preguntando y el Señor le está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. En la oración no se debe pensar que somos pecadores sin perdón. Ya fuimos redimidos, lavados y santificados. A veces llegamos orando y es pida perdón, perdón por nuestros pecados. Si ya Cristo perdonó nuestros pecados, nos equivocamos, cometemos fallas. Y la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca porque él tiene la simiente de Dios. Pero Juan más adelantico aclara, porque es que a veces nos gusta ser versiculeros. Agarramos un versículo para hacer doctrina. Pero la Biblia dice, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenéis a Jesucristo con el Padre. O sea, quiere decir que la sangre de Jesucristo está vigente para perdonar el pecado causado en el huerto. Ya fue perdonado, porque el hombre no va a ser condenado por lo que hace. Eso son prácticas del pecado. La Biblia dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia y de juicio y de pecado por cuanto no creen en mí. A veces se juzga a la gente porque es borracho. Ese no es el pecado. El pecado es no creer en Él. Por eso dice la Biblia, arrepentidos y convertidos y creen en el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a esta tierra para que le conocieran y le creyeran. Porque cuando Él le dijo al hombre en el huerto, no hagan esto, no le creyeron. Y el Evangelio, cuando alguien lo cree, arregla el problema. El pecado del hombre queda perdonado cuando reconoce Jesucristo en su corazón, se arrepiente, se convierte y se bautiza en su nombre. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces a veces gastamos el tiempo pidiendo perdón en vez de adorarlo, en vez de reconocerlo, en vez de exaltarlo, en vez de decirle lo que Él es, no por lo que hace por nuestra vida, sino por lo que Él es. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está hablando de lo que Jesús dijo allá en la oración, la comunión, el perdón entre nosotros mismos, soportándonos los unos con los otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces oramos demasiado, pero vivimos criticando, juzgando. Todo lo que vemos es pecado. Nos volvemos tan espiritualistas que todo es pecado, pero la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Miqueas capítulo 3, verso 4 dice, entonces clamaréis a Jehová y nos responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Hay que mirar los tiempos en que Dios ha tratado con el hombre. La Biblia dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Había un hombre que puso una referencia de un animal que clamaba por agua en el desierto, gemía porque no encontraba agua. El desespero era tan grande por encontrar agua, pero
En este tiempo no se tiene que ser así, porque hoy tenemos una fuente inagotable de agua de vida. Jesús hizo presencia en la fiesta de los cántaros, allá en los tabernáculos. Dice la Biblia que estos hombres derramaban cántaros recordando que Jesús en el desierto le daba a beber agua, pero Jesús le hizo presencia y le dijo, ya no tienen necesidad de estas cosas, aquí estoy yo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo acerca del Espíritu que había de recibir. Lo anticipó, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió al cielo y se devolvió en potencia de Espíritu Santo. Así que hoy está la fuente inagotable de vida, la fuente que da vida se llama Jesucristo. No podemos estar como ese animalito corriendo, busque aquí, busque allá, y él no encontraba, pero hoy no hay necesidad de eso. Jesús está más cerca de lo que tú puedes creer. Jesús está ahí para ayudarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 5, 23, 24, y con esto terminamos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tú y yo somos una oración encendida, como una ofrenda y un altar encendido. Vamos a orar para que Dios nos ayude a orar. Bendito el nombre de Jesús. Señor, dame espíritu de oración, pero esto no se consigue así. Es tu esfuerzo, es el tiempo que tú saques, es lo que tú te dispongas. No te pongas a pelear, no nos pongamos a pelear con la carne quiere estar durmiendo. La carne no le interesa nada de lo espiritual. Si tú la dejas, ella no se va a disponer, porque es normal para todo lo de Dios. Ella siente pesadez, ella es floja para esto, porque ella sabe que un día ella no va a sufrir condenación. El que va a sufrir condenación es nuestra alma. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, no habéis llorado ni una hora. No era una hora, ni una hora del transcurso que el Señor lo llevó al cerro. Si ven, hay que orar una hora. No, Dios te escucha, dice, en 5 minutos, si vienes de verdad dispuesto a pedirle como Él quiere que tú le pidas. Y le digo la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay que forzarnos para poder estar en la presencia de Dios, porque nuestra carne no quiere. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza para estar ahí en comunión con Dios. Algunos predican, otros oran, otros diezman, otros llevan el parlante, y todos trabajamos en pos de la obra de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Soberano y eterno Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Con mucho respeto, con mucha sencillez fue predicado. Tú eres el único que sabes todas las cosas, el único que no se equivoca. Señor Jesús, te agradecemos por todas las cosas. Hicimos lo que nos pediste, de aquí para adelante te toca a ti. Tú que conoces el corazón, tú que disciernes los pensamientos, tú que pesas los corazones en balanza, Señor. A ti te dejamos todas nuestras cargas, todos nuestros pensamientos, porque usted es el único que los puede llevar, Señor Jesús. En esta mañana yo me presento delante de ti y te doy gracias por tu palabra, y
por darme el privilegio de servirte, y que toda la honra y que toda la gloria y todo el reconocimiento, todo el poder, toda la potencia, toda la autoridad, todo el honor en esta mañana se han dado a usted, mi Jesús, y la unción para nosotros los que te servimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.